¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme en otro programa de México Social. El tema de hoy será Infancia, Pobreza y Derechos. Para comenzar, los invito a que veamos juntos el reportaje que hemos preparado. México ha tenido progresos importantes en la reducción de las tasas de mortalidad infantil y materna. Sin embargo, aún presenta considerables rezagos en el cumplimiento de los derechos de la niñez. En enero de este año, el CEIDAS AC, retomando una metodología de UNICEF, elaboró un diagnóstico en esta materia. México obtuvo una calificación de 5.4 sobre una escala de 10 cuando se contemplan niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Las causas son multifactoriales. Influye el lugar donde se nace, la ingesta diaria de calorías y proteínas, los índices altos o bajos de violencia y los niveles de pobreza y bienestar. Y por supuesto, el acceso o no a la salud. Tomando información de dependencias como la Secretaría de Salud, de Educación Pública, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se muestra que una niña o niño que nace en Guerrero, Chiapas y Oaxaca tiene 3 veces menos cumplimiento de sus derechos que uno nacido en Nuevo León, Distrito Federal o Coahuila. Las expectativas de vida en un infante van estrechamente relacionadas con el nivel de mejoría de sus derechos básicos. En México, la desigualdad económica entre las entidades del norte y el sur provoca que una niña o niño nacido en Guerrero, Chiapas y Oaxaca tenga una probabilidad muy alta, más del 50%, de morir antes de cumplir 5 años. La pobreza es un factor determinante en el considerable nivel de incumplimiento de los derechos de la niñez mexicana. En regiones deprimidas del país, la desigualdad genera infinidad de ciudadanos pobres, y los más pobres entre los pobres son niñas, niños y adolescentes. 6 de cada 10 niñas y niños son pobres. La pobreza extrema arroja a los niños y a las niñas a la sobrevivencia en las calles. Ahí son presas fáciles del crimen y víctimas de la violencia. Lo mismo ocurre en algunos ranchos y pueblos donde los menores padecen hambre y sed, enfermedades y explotación en trabajos esclavizantes. La pobreza más atroz la enfrentan las niñas y los niños indígenas, lo mismo en sus comunidades y rancherías que en las ciudades. A la carencia de recursos económicos se agrega la discriminación. El Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana pone de relieve que, a pesar del progreso general, aún hay mucho por hacer para lograr el cumplimiento pleno de los derechos de la niñez en México. Sobre todo, requiere particular atención la niñez indígena y su entorno social, educativo y económico. Para el programa del día de hoy, invitamos a un especialista en el estudio de los derechos de la infancia, a la doctora Mónica González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y para poder reflexionar sobre esta situación que estamos viendo en el reportaje, invitamos a la presidenta de la Comisión de Derechos de Infancia de la Cámara de Diputados, la diputada Verónica Juárez, y les agradezco mucho que estén con nosotros. Quisiera que viéramos un sondeo de opinión para poder complementar lo que estamos viendo en el país, el incumplimiento de los derechos de los niños. Que hay muy poco apoyo hacia la niñez, que hay mucha violencia hacia un sector del país que son personas que son indefensas y no pueden defenderse ellos mismos. Es muy evidente el extremo de pobreza que se tiene y el gobierno muchas veces se hace caso omiso. Hay muchas asociaciones que participan en querer ayudar a los niños, pero muchas veces no cuentan con el suficiente apoyo del gobierno para poder brindar esa ayuda que tanto se necesita. Bueno, a mí me da mucha tristeza ver a los niños que no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen ni siquiera educación y se supone que es un derecho. Muchas personas
piensa que no hay hambre realmente en México, que no hay pobreza y realmente no necesitamos ir a ver los niños de África, sino solo falta que uno vaya a la Sierra Tarahumara para ver que realmente hay gente que muere de hambre o en zonas periféricas aquí en la misma ciudad. Hace falta, no solo hacen falta programas dedicados o destinados a promover el desarrollo de alguna manera autónomo de las familias, porque trabajando con la familia promueves el desarrollo del niño, ¿no? También golpeas de manera directa a la infancia, sino que hace falta reestructurar cómo es que nos acercamos a la población, cuáles son las circunstancias en cada una de las regiones, porque cada una de las regiones tiene una característica específica. Más apoyo económicamente y más que nada en nutrición. Lamentablemente, pues muchos de los que tenemos los desperdiciamos, pudiendo otros niños necesitarlo y no valorar lo que uno tiene. Diputada, ya viste el reportaje, el comentario de varias personas que hablan de este incumplimiento, pero nos interesa saber cómo ven ustedes desde la Cámara de Diputados la situación de la infancia en nuestro país. ¿Cómo la ves tú, presidenta de la Comisión de Derechos de Infancia? Bueno, además de agradecer la presencia de poder estar aquí y saludar con mucho gusto a la doctora Mónica, efectivamente lo que acabamos de ver ahora es la realidad de lo que viven las niñas, los niños y los adolescentes en México. Aún más, vivir en México significa para los niños y niñas en que el 80% de estos niños y niñas sufrirán alguna carencia. Para quienes trabajamos desde la Cámara de Diputados, esto nos preocupa bastante, particularmente a la Comisión de los Derechos de la Niñez, porque además de estas cifras que vemos, compartiremos otras cifras. Nos damos cuenta que 3 millones de niñas, niños y adolescentes no van a la escuela, más de 3 millones de niños y niñas menores de 14 años trabajan. Vemos el sinnúmero de miles de niños y niñas también que a partir de la violencia que se ha generalizado en el país han sufrido alguna violación a sus derechos, ya sea por el crimen organizado o porque son víctimas también del mismo. Vemos también el número de niñas y niños que se han desplazado no solamente a la frontera norte, sino que cruzan también la frontera sur, que es alrededor de 16,000 niñas y niños. Y si nos detenemos un poco, sabremos que los niños y niñas que son indígenas y si son mujeres tendrán condiciones peores. Lo que significa es que tenemos un gran compromiso, no solamente desde la Cámara de Diputados, sino me parece que tenemos que ver el problema de una manera integral para poder dar una respuesta a este grupo poblacional con el que tenemos grandes deudas. Es decir, necesitamos de todos los órdenes de gobierno que estén incorporadas las organizaciones y que esté involucrada también la sociedad misma, porque, por ejemplo, el 60% de los casos de violencia que sufren los niños y niñas también es en la familia, ¿no? Mónica, desde hace 13 años nuestro país tiene una ley. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué este cuadro dramático, urgente? Y tenemos ley general, tenemos leyes en los estados. ¿Qué es lo que está pasando que no cumplimos los derechos en nuestro país? Mira, yo quisiera empezar diciendo pues, algo que me llamó la atención del reportaje. Y es precisamente que se vincula mucho, me parece que explica en buena medida esto que tú dices, y es la normalización de la pobreza, ¿no? Una de las personas entrevistadas decía que para ir a ver la pobreza de las niñas y los niños había que ir a la Sierra Tarahumara o si no a las periferias de la ciudad, cuando la pobreza de niñas y niños está en cada semáforo de la Ciudad de México y de las grandes ciudades, en el centro de la ciudad. Es decir, no me parece que haya digamos, un solo rincón en donde no sea patente esta pobreza, pero hemos asumido y lo hemos asimilado como parte del paisaje urbano y como parte también pues, del paisaje folclórico o de las comunidades indígenas. Y esto me parece que ha contribuido a que no haya la suficiente indignación social ni la demanda social para pedir a las autoridades desde lo legislativo, pero desde la política pública también, el que se hagan efectivos cada uno de los derechos. Efectivamente, en el año 2000 se reformó el artículo 4º constitucional, por primera vez aparece el término niñas y niños, y derivado de esta reforma tenemos la Ley Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
que lleva 13 años siendo, pues en el mejor de los casos, un catálogo de buenas intenciones, pero sin tener una aplicación de verdad concreta, una aplicación que incide en la realidad de niñas y niños. Y esto me parece es porque no hemos conseguido incidir en la agenda pública de manera que posicionemos la situación, los derechos de la infancia y la adolescencia como una prioridad nacional, como una situación que me parece que las cifras son evidentes de emergencia nacional, es decir, el que 60% de los niños sean pobres debería cuestionarnos profundamente y llamarnos a la indignación social y a establecer demandas ciudadanas para cambios en la legislación, pero también en las políticas públicas. Y esto es algo que no ha ocurrido. De repente parece que los mexicanos reformamos las leyes y pensamos que de manera mágica pues se va a transformar la realidad. Sí, las leyes nos marcan pautas para reformar la realidad, las leyes reconocen derechos, pero es necesario un rubro muy importante que es la asignación de presupuesto. Y en México me parece que las prioridades se han ido marcando a lo largo de los años y los derechos de la infancia y la adolescencia, el terminar con la pobreza, el generar igualdad de oportunidades no ha sido una de las prioridades nacionales. En síntesis, lo que nos dicen es que México es un país todavía inapropiado. Las cifras son dramáticas. Estamos hablando de 21 millones de niños mexicanos que viven en pobreza. Por eso decimos que la pobreza tiene rostro de infancia. Y en ese sentido, a pesar de que ha habido avances, son lentos, desiguales, muy graduales. Y en ese sentido, creo que la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que las leyes se cumplan? Después de un corte regresamos a preguntarles a nuestros invitados, ¿qué podemos hacer para que las leyes se cumplan en nuestro país? Derecho al juego, porque fíjate que nosotros vamos a las escuelas a dar pláticas de derechos humanos y de valores y en todos los lugares dice no empujes, no juegues, no corras. Yo creo que el no golpear a los niños o amenazarlos, a ver. El tener un hogar, porque pues hay muchos niños o adolescentes que no tienen, para empezar pues no tienen su hogar y de ahí se desprende que no tienen para estudiar, porque pues no hay dinero o así. El derecho a la educación, pienso yo, ya que hay muchos niños que al vivir en pobreza extrema no tienen la oportunidad de estudiar ni de tener mejores oportunidades. El ser efectivamente niño, puesto que muchos de ellos desde pequeños tienen que hacer labores de adulto, llámese buscar el sustento o la ayuda para el sustento, tanto para ellos como para sus hermanitos. Yo creo que la libertad, porque hay muchos niños que a una corta edad pues los mandan a trabajar, no sé, los explotan mucho, entonces pues yo creo que es uno de los que menos se respeta. Yo creo que el derecho de vivir, porque vivir no nada más es respirar, vivir es poder, que ellos pueden estar en un ambiente sano, vivir es el hecho de poder jugar, poder dormir sin preocupaciones y es muy triste ver que a su edad, tan pequeños, tengan que pensar a veces en tantas cosas. Bueno, hay muchos niños que trabajan, eso aquí en la ciudad se ve mucho. El de la escuela, hay muchos niños que no tienen escuela ni cómo llegar a sus escuelas, ¿no? Otro mes de abril, otro año en que nuevamente estamos haciendo una reflexión de los derechos de la infancia. Nos dice Mónica González, las leyes son solo un catálogo de buenas intenciones. No tenemos la capacidad de cumplir las leyes. ¿Qué hacemos, diputada? Ustedes hoy son diputados, tienen el presupuesto, el próximo, 2014. ¿Cómo hacemos que las leyes se cumplan? ¿Cómo hacemos que todo lo que está plasmado ahí realmente logre proteger? Y sobre todo un asunto, la urgencia. Hemos dicho muchas veces que el problema es que estos niños que le estamos limitando en todo tendrán secuelas, estas limitaciones, estas carencias, que va a ser muy difícil después que los logren recuperar más adelante. ¿Qué puede hacer la Cámara? ¿Qué va a hacer la Comisión a fin de garantizar que la ley vigente se cumpla? Yo creo que, y estando de acuerdo con lo que se ha comentado aquí,
necesitamos políticas públicas que puedan dar respuesta a cada una de las necesidades básicas que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, pero aún más. Estas, para que sean una realidad, se requiere, ya se decía también, de presupuesto. Si una ley no va acompañada de un presupuesto en específico, lógicamente vamos a tener una ley que no va a ser una realidad. Ahora nos podemos dar cuenta que el presupuesto lo tenemos distribuido en distintos programas, que se encuentran en distintas dependencias, en distintas secretarías, en distintas instituciones, pero lo que vemos es que no le damos un seguimiento a la política pública, no vemos cuál es su efectividad y no sabemos entonces si fue bueno o malo el rendimiento que se tuvo, porque tampoco tenemos indicadores. Entonces, desde la Comisión de la Niñez consideramos que necesitamos, uno, una ley fuerte, que sea viable. Dos, ¿otra ley? Otra ley. La ley que ahora tenemos nos parece que es una ley enunciativa, que a partir de las nuevas reformas que se han establecido recientemente en el año 2000, reformas al artículo 1 que tiene que ver con el convencionalismo y que es la gran oportunidad que tenemos para poder tener una ley que pueda relacionarse con todos los órdenes de gobierno y poder dar respuestas más concretas, pero necesitamos la otra parte el impulso de políticas públicas, pero de un presupuesto. Este país debe de destinarle el mayor presupuesto a un tercio de la población que representa a los niños, las niñas y adolescentes. Decimos ahora que el 41% de ciudadanas, ciudadanos, de mexicanos que hay en este país son niñas, niños y adolescentes. Alrededor de 40 millones. Vale la pena. Alrededor de 40 millones y de estos 21 millones viven en pobreza. Así es. Entonces vale la pena destinarle el presupuesto a las niñas y niños y aún más, mucha voluntad política, porque me parece también que es una obligación del Estado y particularmente del Ejecutivo Federal que también pueda comprometerse para poder ejecutarlo. Porque si bien es cierto que podemos todos coincidir en el diagnóstico, coincidimos en los números, coincidimos en que se requiere presupuesto, pero se requiere pues que todas las fuerzas políticas podamos impulsar y estar de acuerdo en esta circunstancia. Ahora todos coincidimos que no está en la agenda nacional. No está en la agenda nacional el tema de infancia. No está en la agenda nacional el tema de la infancia. Y es algo con lo que hemos estado luchando y compartiendo desde la Comisión de los Derechos de la Niñez junto con las organizaciones de la sociedad. Déjame preguntarle a Mónica, ¿tú estarías de acuerdo en que necesitamos más recursos, otra ley y activismo político? Desde luego, sí. ¿Es suficiente? Bueno, me parece que es un muy buen principio y un poco a mí me gustaría explicar por qué una nueva ley. Parte de lo que ocurrió con la ley que se mencionaba, la ley del 2000, es que era una ley federal que pues derivaba simplemente del artículo 4 constitucional. En el 2011 se facultó al Congreso, se reformó el artículo 73 constitucional para reconocer facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, es decir, para establecer las concurrencias normativas. Podemos decirlo en términos muy coloquiales que en este sentido el Congreso tiene una nueva facultad y ahora sí tiene todas las herramientas necesarias para hacer una ley y garantizar mecanismos de efectividad. Es decir, no es solamente hacer una ley, sino crear un sistema que garantice los derechos. Déjame interrumpirte ahí porque hablas de un sistema y yo tengo la impresión que es una república social salvaje. 32 entidades que literalmente hacen al interior sus propias propuestas, programas. Coneval lo ha documentado. Tenemos una enorme cantidad de programas estatales que no necesariamente están alineados ni a leyes generales, ni a leyes federales, ni siquiera, digamos, a un marco de derechos. ¿Cómo hacemos para que esta república realmente reconozca? ¿Por dónde empezamos? Pues mira, me parece que la ley general, las propuestas que se están discutiendo ahora son un muy buen comienzo, siempre y cuando tengan un muy buen diseño institucional y un muy buen diseño técnico, es decir, dejar muy claro que cuando se trata de un tema de derechos humanos no hay margen de negociación y no podemos tener las disparidades que se mencionaban en un principio y que un niño que viva en Chiapas, por ejemplo, tenga un índice de bienestar con una diferencia de 7 números, de 7 dígitos respecto al que vive en Coahuila. Entonces, esto sería como el primer reto de esta ley general. Y me parece importante que hay que entender que las leyes son herramientas.
La herramienta te puede servir para transformar la realidad, pero si no la sabemos usar y si no está adecuadamente construida, las herramientas no nos van a servir para mucho. Entonces, en primer lugar, entender esto, no basta, el proceso inicia con la aprobación de la ley, pero a veces en México, como pasó en el 2000, creemos que ya se aprobó la ley federal, muy bien, lo celebramos, pero luego ¿qué sigue? Como si fuera mágico el proceso legislativo. Mónica nos dice que el legislador debe ser un diseño técnico y un diseño jurídico que evite lo que a veces hemos dicho, esos Frankensteins de leyes que sí salen votadas por todos, pero cada quien le pone una parte y generan leyes que son realmente muy contradictorias y no están alineadas a otras leyes generales. ¿Cómo podremos realmente saber que en esta ocasión ustedes iban a legislar cuidando todos los aspectos técnicos y jurídicos y cómo se van a comprometer que en el presupuesto 2014 realmente doten de recursos a esta ley en el caso que pudieran ustedes pasar todos los filtros legislativos que tiene que suceder? Bueno, ya desde la comisión hemos estado, por una parte, empezando a trabajar lo que tiene que ver con el presupuesto. Es decir, porque más allá de la ley, lo que nos pasó el año anterior es de que cuando quisimos incidir en el presupuesto para cosas en particulares, nos dijeron, es demasiado tarde. Y entonces, para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo, desde ahora hemos estado empezando a trabajar un anexo que se tiene, que es el anexo 17, en donde habla particularmente de los recursos destinados a programas para niñas, niños y adolescentes. Eso es por una parte. Necesitamos estar en el decreto, necesitamos estar en la ley, cosa que ahora no ocurre cuando llega el presupuesto de la propuesta de presupuesto de egresos. Eso por una parte. Pero por otra decíamos, la construcción de la ley, tiene que estar consensada. Es una ley que tiene que ser multidisciplinaria, tiene que ser interinstitucional y tiene que tener contar con los requisitos mínimos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Porque nosotros hemos hablado de impulsar, de proteger, y que es uno de los debates que existe, pero me parece que para poder garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, si bien es cierto, existirá la ley, pero debemos de crear los mecanismos para que esto sea una realidad. Y por eso estamos proponiendo que en esta ley se integre un sistema de garantías para niñas, niños y adolescentes, en donde estén involucrados todos, lo que ahora nos permite precisamente las reformas constitucionales, en donde podamos ver de manera horizontal a las dependencias de todas las instituciones que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes para su cumplimiento. De manera vertical, los órdenes de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, pero de manera transversal, todos los derechos. Esa es la intención, eso es lo que regirá el construirla. Pero sin embargo, que tenemos el acompañamiento de las organizaciones civiles que ahora mismo están participando en la construcción de esta ley, que ya tenemos una iniciativa en la Cámara de Diputados, sabemos que existe otra iniciativa en la Cámara de Senadores. A nosotros nos da mucho gusto que al menos en las dos cámaras del Congreso de la Unión ya se esté discutiendo este tema. Nos parece que eso genera debate, genera interés y que sea el punto de partida para poder colocar el tema de las niñas, niños y adolescentes para dar respuesta inmediata con acciones concretas en la agenda nacional. Ya comentaste esto con el secretario de Hacienda en términos de que vaya desde ahorita previendo que la infancia, el presupuesto de infancia esté en el centro. O sea, ya inició este proceso. Sí, hemos tenido una reunión con el subsecretario de Egresos, lo tuvimos aproximadamente hace como un mes. Y el día de mañana, por cierto, tendremos una reunión ya en donde empezaremos a discutir todo lo que es, decía ya, el anexo 17. Pero esa discusión ya la empezamos a dar y no la vamos a dejar, porque sin lugar a dudas, para poder incidir, necesitamos recursos. Y si los recursos no están plasmados, es evidente que no hay la voluntad necesaria para poder dar respuesta a lo que ahora vimos en el sondeo, a los comentarios que aquí se están virtiendo, y vamos a contar con estos números o con números peores en un futuro. Si no le invertimos dinero a las niñas y niños y adolescentes, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entonces sí se requiere de ahí también de la voluntad política y de todos los factores que de alguna u otra forma intervienen para la definición del presupuesto. Voluntad política, nos dice la diputada, más recursos, una ley o iniciativa, compromiso político, pero yo estoy convencido, seguramente también mis invitadas, que también necesitamos otro tipo de instituciones. Ahorita después del corte les preguntaré, ¿cómo le hacemos con este diseño institucional que parece que no puede procesar estas leyes? Vamos a un corte.
Pues yo pienso que dejar de maltratarlos es un buen regalo, ¿sí? Hacerlos feliz, escucharlos, saber lo que quieren, lo que piensan y lo que desean. Poner un límite a pues a la venta de productos chatarra y un límite a la publicidad de productos chatarra. En especial darles mucho amor, mucho cariño, mucha atención y mucha comunicación. Una sonrisa enorme, demostrarles con acciones y con hechos que se les quiere, que se les ama. Decirles la verdad de cómo realmente está nuestro país, a lo que se van a enfrentar y qué es lo que tienen que hacer cuando enfrenten una situación difícil. Decirles la verdad. Tiempo con ellos. Evitar muchos programas televisivos dañinos. A lo mejor una educación orientada a su bienestar. Respetarles sus derechos, cooperar todos para que sean felices y sobre todo que ningún niño del país tenga ninguna carencia básica. Estar con ellos, a los niños que no tienen, darles un juguete o algo de comer. Amor y una buena educación. Cariño y amor, porque hay muchos niños que no tienen amor. Muchos papás por el trabajo, que tienen la necesidad de ir a trabajar, pues los descuidan, pero no es porque ellos quieran, sino porque tienen necesidad de llevar los alimentos a su casa. Como ven, la agenda es bastante simple, pero muy compleja. Tiempo, felicidad, cuidado, evitar el maltrato. Hay cosas que deberíamos estar haciendo. Hoy sabemos, la diputada nos dice que hay 2 iniciativas, una en la Cámara de Diputados y una en la Cámara de Senadores, para tratar de construir un mejor marco jurídico. Tú eres una especialista, Mónica. Estoy seguro que te han consultado en el Senado, en la Cámara de Diputados. ¿Qué hacemos para lograr una ley general que realmente logre esta aspiración que tiene todo el mundo? Pues sí, mira, primero hay que decir que es una muy buena noticia el hecho de que haya 2 iniciativas, porque esto significa que se está colocando en la agenda pública la ley general como una prioridad. En la agenda legislativa hay interés, ¿no? Se están generando discusiones. Pero lo que sí me parece es que tendría que haber precisamente un diálogo entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para generar un consenso que derive en una sola iniciativa. ¿Sería lo deseable? Lo deseable, claro, y en una iniciativa además, hay que decirlo también con todas sus letras, con un adecuado diseño institucional. Porque el problema es que si nos quedamos simplemente en definir muy bien los derechos, en establecer, bueno, límites claros, remitir a los tratados internacionales, pero no hay un adecuado sistema de garantía de los derechos, no hay lo que se llama desde el punto de vista jurídico mecanismos de exigibilidad de los derechos, entonces esa ley pues va a quedarse también probablemente en letra muerta. Y este es el gran reto, porque hay una resistencia no solamente institucional, sino también social precisamente a cambiar la visión hacia la infancia, hacia el reconocimiento de las niñas y los niños como verdaderos titulares de derechos. Se les sigue viendo como parte del núcleo familiar y no han emergido como actores, como titulares de derechos por, digamos, por agencia propia en sí mismos. Y esto es un cambio social pues que es difícil, que va a llevar tiempo, pero que es indispensable para la vigencia de los derechos humanos que ya tienen reconocidos. Por ejemplo, la encuesta nacional sobre discriminación en México, que se hizo en 2010 y que mide la opinión y la percepción de la gente, nos decía que solamente 6 de cada 10 personas a las cuales se les preguntó en todo el territorio nacional decían que las niñas y los niños debían de tener los derechos que les daba la ley. Es decir, esto es una cosa también alarmante. ¿Cómo es posible que solo el 60% de los mexicanos estemos dispuestos a aceptar que tienen los derechos que se les da la ley? 3%, sí, el 30% decían que deben de tener los derechos que sus padres y madres les quieran dar. Y en ese sentido, primero, el compromiso, diputada, que se va a juntar con el Senado para tratar de hacer este acuerdo. Sí, me parece que lo más sencillo es esa parte, porque podemos, una vez que compartimos el mismo diagnóstico, me parece que lo más sencillo es de que nos podamos reunir tanto la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores para tener
lo que hemos dicho desde la Comisión. ¿Ya han estado platicando? Sí, hemos tenido ya comunicación, ya hemos adquirido el compromiso de reunirnos en los próximos días con la intención de platicar cuál es la ruta que podríamos plantearnos para tener una ley muy poderosa, una ley muy fuerte, pero lo más importante es resaltar lo que decía la doctora Mónica, que tenga un sistema de garantías que sí en verdad pueda dar respuesta a las exigencias que ahora tenemos, porque son exigencias. Y la segunda parte, lo que tiene que ver también con lo cultural, eso también me parece muy importante, de cómo la sociedad también se involucra en el cumplimiento de los derechos de las niñas. ¿Cómo niñas y vamos a lograr adolescentes? un cambio cultural? Una cultura nacional que discrimina, que sigue viendo a los niños como menores, no como sujetos de derechos. ¿Qué podemos hacer para ir transformando esta cultura enormemente Yo creo que son dos machista, que cosas. discrimina? Que quienes estamos en espacios como en el de la Cámara de Diputados y cada quien a partir de sus funciones y atribuciones, sí tenemos que seguir promoviendo los derechos de las niñas y niños, que se conozcan no solamente por ellos, sino también por toda la sociedad. Es decir, la Convención de los Derechos de la Niñez, es muy poca la gente que los conoce, hablando también de quienes son beneficiados de ella, de niñas, niños y adolescentes. El tener distintas campañas que nos abran los ojos, que nos concienticen, me parece que también es muy buena. Y también es un asunto personal, que cada quien vaya asumiendo que es un asunto que tiene que ver con los valores, pero también con habilidades cuando las compartimos. Es decir, si yo tengo un cambio de aptitud y un cambio de actitud, seguramente con voy valores a ciudadanos. Con valores ciudadanos, por supuesto. Estamos refiriendo a eso. Pero quisiera entrar a una parte que señalaba bien Mónica González. De acuerdo, ustedes conversarán, pero hay un tema central, el diseño institucional. ¿Cómo está el diseño institucional actualmente? Hasta el siglo pasado había un organismo descentralizado llamado Sistema Nacional DIF, responsable en el discurso de promover los derechos, de hecho dedicado a proteger a aquellos que habían sido vulnerados. ¿Cómo ves ahorita la estructura institucional actualmente en este inicio de administración? Bueno, a mí me parece que aunque hay buenas intenciones y que siempre se deben de saludar, no responden a las necesidades que se requieren para dar respuesta. Es decir, sí seguimos coincidiendo con las observaciones que hacía el Comité de los Derechos de la Niñez de la ONU en que requerimos un órgano rector. Es decir, si bien es cierto que el DIF ha venido a cumplir un papel súper importante a través de los años, también es cierto que requerimos otro espacio en donde no solamente se le puedan restituir los derechos a las niñas y a los niños que han sido violentados los mismos, sino que necesitamos un órgano rector en donde se pueda definir toda la política en torno a la niñez que le dé respuesta a estos millones de niñas y niños que viven en México. Déjame tomar, porque tú estás de acuerdo en términos de otro organismo rector. O sea, ¿cómo te imaginas la estructura institucional? Si podías ahorita, digamos, dibujarla. Bueno, a ver, yo aquí tengo también una opinión que va en el sentido que mencionaba la diputada. Lo que ha sucedido con el DIF es que el DIF, bueno, tiene antecedentes muy antiguos, pero no hay que perder de vista que el DIF, según la Ley General de Salud, es el órgano rector de la asistencia social. Esto nos deja ver cuál es la percepción sobre los derechos de la infancia, es decir, el DIF ha ido asumiendo a partir de la firma de la convención el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero realmente esta no es su naturaleza. Es como discurso, pero en la práctica no tiene instrumentos. Claro, pero además no está diseñado para eso. El DIF está diseñado perteneciente al Sistema Nacional de Salud, precisamente para ser el rector de la asistencia social, que es una parte de la política pública muy importante. Pero cuando hablamos de derechos de las niñas y los niños, y esto hay que decirlo muy claramente, porque este es el salto que tenemos que dar, estamos hablando de derechos humanos, que es muy diferente. Yo creo que cuando los mexicanos y las mexicanas hemos tomado los temas, grandes temas nacionales, hemos conseguido colocar en la agenda pública, hemos conseguido grandes cosas. Tenemos, por ejemplo, el tema de derechos humanos, que conseguimos buenas leyes y buenos diseños institucionales con los órganos encargados de las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como local, el tema de la transparencia, el tema electoral. En materia de infancia tendría que pasar lo mismo, tendríamos que posicionar el tema de tal manera que llegara a haber precisamente un órgano rector que coordinara todos los esfuerzos,
pero desde la perspectiva de que son los derechos humanos. El DIF tendría que seguir desempeñando su función, que es una función muy importante y que además también atiende a la infancia, pero no solo a la infancia. Al DIF le toca la asistencia social de niñas y niños, de mujeres, de personas de la tercera edad, de personas con discapacidad, es decir, es una materia mucho más amplia que sí toca en cierta medida a la infancia, pero que va mucho más allá. Entonces, tenemos de acuerdo que necesitamos un órgano rector de la asistencia social, con capacidades reales para restaurar los derechos y ojalá pueda tener capacidad de prevenir la fractura. Exacto. Y por otra parte necesitamos otra instancia que pueda generar la promoción de los derechos en toda la República y en toda la estructura del sistema institucional federal. Por supuesto, y con su referente en cada entidad federativa, porque este órgano se encargaría precisamente de coordinar los esfuerzos y además cumpliría con esta obligación, que es también una obligación del Estado, de promover una cultura de respeto a los derechos de la infancia y la adolescencia. Pero además tendría que también asumir funciones de representatividad, porque aquí hay un tema muy importante y que es necesario explicar. Parte del problema de los derechos humanos de niñas y niños es que una niña o un niño no puede acudir directamente, por lo general, a los órganos de procuración e impartición de justicia, por muchas razones. Primera, porque las leyes no se lo permiten, porque siempre tiene que haber una mediación, pero también por una cuestión, digamos, de las condiciones mismas de las niñas y los niños. Y generalmente esa representación legal por ley la tienen pues el papá y la mamá. Los tutores. Pero ¿qué pasa? O los tutores. Pero ¿qué pasa? Como ocurre muchas veces, cuando en el seno de la misma familia se dan las violaciones a los derechos del niño o cuando los padres o las madres no son capaces o no, por cualquier razón, no quieren asumir esa representación. Entonces tendríamos nosotros que tener también mecanismos que representaran los intereses en cualquier tipo de procedimiento administrativo, judicial, no jurisdiccional. ¿Eso sería responsabilidad de quién? ¿De qué? De este órgano rector. Porque hasta el momento tenemos un vacío legal en esta. Yo preguntaría, y me parece que el público se puede sentir identificado, ¿cuántas personas entre el público no conocen casos de maltrato familiar grave hacia niñas y niños y no saben a dónde acudir? O vas al Ministerio Público y no hacen caso, ¿sí? O lo reportas al DIF y tampoco hay respuesta. Vamos a un corte, pero una realidad es de que hoy la violencia de los niños sigue creciendo. Y hoy sabemos, por lo menos con las expertas, que necesitamos una reforma institucional de un gran calado. Vamos a una pregunta para ir al último corte. Como ven, en nuestro país también, donde uno nace, define la calidad de vida que tiene, más si es niño y niña. Estos municipios son, digamos, los municipios donde hay mayor incumplimiento, mayor dureza. La enorme desigualdad sigue siendo un eje transversal en toda la cuestión social. Pero nos decía la doctora Mónica González que necesitamos un nuevo organismo rector. ¿Cómo lo ve la legisladora? ¿Cómo logramos este organismo rector sobre infancia, sabiendo que necesitamos un área de asistencia social para los niños y niñas y grupos vulnerados? Y tenemos por otra parte las comisiones de derechos humanos. Parece ser que tenemos un entramaje institucional bastante complejo, pero me gustaría que reaccionaras a esta posición que creo que está de alguna manera en las dos leyes, una nueva instancia rectora de todos los derechos de las niñas y los niños. Sí, ahí tanto en la iniciativa que se ha presentado en el Senado como en la que se tiene ahora en la Comisión de los Derechos de la Niñez, coincidimos en que requerimos un órgano rector al más alto nivel. Es decir, le hemos denominado ambas iniciativas, por cierto, en donde se hablan de un consejo rector, un consejo nacional, perdón, en donde estén integrados distintos secretarios de estados, de las secretarías. En la que está en la Comisión de los Derechos de la Niñez hablamos de todos los secretarios, pero eso no significa que pudieran estar todos, esto puede cambiar. ¿Por el más alto nivel quieres decir que estén todos los secretarios? Que estén los secretarios de Estado, pero que esté al frente el presidente de la República.
Y decimos que mínimamente tendría que reunirse una vez al año para dirimir, debatir, coordinar, impulsar todo lo que referente a las políticas públicas y a los derechos de niñas, niños y adolescentes para garantizarlos. Me parece que esta es una garantía el que el presidente de la República pueda estar al frente para poder cristalizarlos. En este Consejo Nacional no solamente estarían integrados quienes son titulares de las distintas secretarías del gabinete, sino que también estaría una representación del Poder Judicial, una representación del Poder Legislativo, estaría un representante de un organismo, de un observatorio, que también sería una nueva creación ciudadano para tener la participación de la sociedad civil, y que estos a su vez estarían dando propuestas muy concretas para un programa nacional que se discutiría, se construiría también en este consejo. Y además contaría con un secretariado ejecutivo que daría movilidad y coordinación a los distintos consejos que también se crearían a nivel estatal y municipal, pues para que convoque, reúna la información, la sistematice y demás. Y por otra parte, tenemos además en la propuesta también que hay en el Senado lo de una defensoría, que es algo que diferencia una propuesta de otra. En la que existe ahora en la Comisión de los Derechos de la Niñez, hablamos que en la Comisión de Derechos Humanos se pueda abrir una visitaduría para que pudiéramos dar cauce a todo lo que tiene que ver con este tema. Sin embargo, en estos momentos estamos en el debate y estamos en la idea de que junto con los expertos y con quienes son también afectados, niñas, niños y adolescentes, podamos definir lo mejor, pero no solamente eso, sino también con las fuerzas políticas, porque, pues bueno, los distintos partidos políticos de los que forman parte las diputadas y los diputados, tanto de la Comisión como del Senado, pues tendríamos también que ir escuchando las distintas voces para concretar lo que decía la doctora, cómo construir un órgano rector que sí pueda ser viable, y dos, cómo tener distintas instancias que puedan dar respuesta, uno, a lo que tenga que ver con la procuración y la impartición de justicia que tenga que ver con los niños y niñas menores de 18 años, y otro que tenga que ver con la asistencia social, particularmente de aquellos niños y niñas que son vulnerados sus derechos. Suena muy complejo, suena sumamente administrativo, burocrático, o sea, una gran comisión donde hay un secretario ejecutivo que no sé con qué instrumentos va a poder coordinar al resto, un observatorio. Digo, la verdad, creo que hay varios intentos de estas grandes comisiones y que preside incluso el presidente, y yo soy escéptico porque la verdad es que esta mítica capacidad de coordinación se ha vuelto la respuesta unívoca siempre a los problemas. ¿Tú cómo ves esto? ¿Realmente es lo que tenemos, es lo que podemos hacer dentro de la administración pública, o podremos pensar en otro diseño, no del sistema de infancia, yo creo que de toda la estructura, pero me gustaría que reaccionaras a esta estructura que, por lo menos dicha así, pues habla de un enorme esfuerzo de coordinación y de voluntades políticas? Claro. A ver, a mí me gustaría rescatar primero una idea, que un elemento indispensable de este órgano rector, sea lo que sea, tiene que ver, sí, con el nivel, tiene que estar al más alto nivel para tener la posibilidad de tener interlocución. Porque el problema es que si nosotros lo colocamos en un nivel más bajo, bueno, no va a poder tener poder de convocatoria ni de interlocución con las secretarías de Estado y no va a poder realizar las funciones de coordinación. Ahora, bueno, respecto de que fuera un gran consejo donde estuviera el presidente de la República y los secretarios de Estado, yo la verdad también soy un poco escéptica de que sea operativo esto. Y lo que necesitamos nosotros, en la propuesta que presentó la diputada, está este gran consejo, pero hay un secretariado ejecutivo, que me parece que las funciones operativas recaerían en el secretariado, y bueno, esto es lo que permitiría funcionar a la ley. ¿Pero el secretariado es un descentralizado? Es un desconcentrado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, a mí realmente en el diseño institucional me parece que habría que explorar mucho más. El marco jurídico mexicano administrativo, que es complejísimo, nos ofrece muchas posibilidades, porque nos ofrece desde los organismos públicos autónomos, constitucionales, como sería el IFE, como sería el IFAI, las comisiones de derechos humanos que tienen autonomía, pero también nos ofrece, por ejemplo, los descentralizados, los desconcentrados, una Secretaría de Estado.
habría que rescatar y estudiar a fondo las experiencias que se ha tenido en este tipo de organismos para ver cuál es el mejor diseño, porque en materia de derechos humanos tenemos desde organismos públicos autónomos, digamos por materia, el que regula los derechos político-electorales, bueno, tenemos al IFE, el que regula la transparencia, el derecho a acceso a la información y protección de datos es el IFAI, pero también lo tenemos por materias, por ejemplo, discriminación, el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, y los tenemos también por grupos de población, tenemos de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de personas con discapacidad. Entonces, lo que valdría la pena aquí es primero ver cuáles son las funciones que tendría que cubrir, cuál es el nivel y a partir de esto hacer un estudio exploratorio de las posibilidades que ofrece el marco administrativo mexicano y tomar la que más se adecue, digamos, a estas necesidades. Porque a veces tendemos en México a basarnos en los estudios hechos por expertos internacionales, pero esos estudios hechos por expertos internacionales se refieren a una realidad, digamos, que no es propia de nuestro sistema jurídico. Así como lo platican los dos, la sensación que yo tengo es que va a tomar tanto tiempo llegar a algo, ¿no? Y con esta complejidad. ¿Cuáles son los tiempos? O sea, no solo por la urgencia, sino por los datos duros que nos hablan del dolor, del sufrimiento, del abandono, las violencias que finalmente afectan y van a afectar de por vida. ¿Cuál es un poco el calendario que ustedes están pensando? Nosotros esperamos que no sea mucho tiempo. De hecho, ya en la comisión nos hemos trazado una ruta en la que hoy mismo estaríamos empezando a discutir el predictamen de la ley. ¿Para qué? Para saber en qué sí estamos de acuerdo, para encorchetar en lo que nos produce debate y mayores reflexiones y que a partir precisamente de la urgencia que tenemos, que todos seamos muy conscientes y que encontremos salidas. Me parece que en la medida en que podamos adquirir ese compromiso y en la medida de no bajarle el acelerador, es en la medida en la que vamos a dar una respuesta a todo lo que ahora hemos estado viendo en el sondeo y en el video que veíamos en un principio. Y desde ahí está el compromiso de los que integramos la Comisión de los Derechos de la Niñez, de no vamos a claudicar. Sabemos que concluye en los próximos días el periodo de esta legislación, el segundo periodo, pero me parece que cada día que pasa es muy importante el no dejar el debate, el seguir comentando con todos los actores políticos, con todas las instituciones que tienen que ver para lograr los mayores acuerdos. ¿Qué vamos a tener en abril 2014? Supongamos que dentro de un año todavía estamos aquí y volvemos a este programa. ¿Qué podemos comprometernos en exactamente un año? Yo esperaría que el próximo año estuviéramos discutiendo, o más bien, sí, discutiendo una ruta de cómo vamos a ir a las entidades federativas a bajar la ley general y poder tener el mismo orden jurídico interinstitucional y multitemático en cada uno de los estados para hacer la realidad la ley, ¿no? ¿Y mientras? ¿Qué hacemos de aquí a abril 2014? Bueno, mientras tenemos el marco jurídico adecuado, es decir, bueno, no el óptimo, pero sí tenemos herramientas jurídicas para hacer efectivos los derechos, pero me parece que es algo importante el no bajar la guardia en colocar el tema de los derechos de la infancia como un tema prioritario en la agenda No pública. solo en el mes de abril, no solo en el mes de abril, el 30 de abril. Sino todos los años, todos los meses del año, y en este sentido, quienes hemos caminado en este proceso que ha supuesto también como un espacio de encuentro entre quienes hemos trabajado los temas, no bajar la guardia porque el éxito de la ley, independientemente de todas las coincidencias o divergencias que podemos tener, es colocar como un tema central en la agenda pública, es decir, que genere estas cifras la suficiente indignación como para hacer entender a toda la sociedad que es un tema en la agenda nacional y que en tanto ciudadanos debemos exigir a nuestras autoridades todo lo que hemos dicho, una legislación adecuada, presupuesto, políticas, ¿no? Me parece que esto es un tema central y que pues determinará el éxito o el fracaso de la ley. Sin duda, en la Cámara tienen ustedes una enorme responsabilidad, poner en el centro de toda la política pública a la infancia, no solo en la comisión, sino en todas las comisiones. Yo creo que ese sería el mayor compromiso en este 30 de abril, que la Cámara realmente logre poner la infancia en el centro. Así es, ha sido un reto.
Desde que iniciamos esta legislatura, la misma Constitución para que la comisión dejara de ser una comisión especial y una comisión ordinaria, me parece que ahí se han ido viendo reflejados algunos de los esfuerzos, no solamente de quien hoy está aquí, sino de otros y otras. Pero, sin lugar a dudas, tenemos que seguir luchando desde la Cámara de Diputados para que eso sea una realidad. Bueno, esa es realmente la principal conclusión. Tenemos que seguir luchando para que México sea un México social apropiado para los niños. Y en esa lucha, ojalá podamos rendir cuentas el país el próximo 30 de abril. Buenas noches.